Durante siglos, las profecías, los mensajes ocultos y los avisos de pensadores casi olvidados han sido ignorados o tachados de locura. Pero hoy, en este instante, algo está ocurriendo que no podemos seguir mirando de reojo. La muerte del Papa Francisco no es simplemente un hecho trágico o una página más en los periódicos. Es el símbolo vivo de una crisis espiritual y social mucho más profunda, una herida abierta en el corazón mismo de la civilización que hasta ahora muy pocos se han atrevido a analizar sin miedo. Hoy vamos a desentrañar las conexiones invisibles que unen a Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano prácticamente silenciado, con la caída de una de las figuras más representativas del poder religioso. No estamos hablando de teorías locas ni de especulaciones vacías. Estamos hablando de verdades ocultas que han sido cuidadosamente enterradas durante décadas y que hoy, como una explosión imparable, salen a la superficie con más fuerza que nunca. ¿Quién era realmente Jacobo Greenberg? ¿Y por qué sus advertencias sobre la manipulación de la conciencia resuenan justo ahora, cuando la muerte del Papa deja un vacío espiritual sin precedentes? ¿Qué enseñanzas quiso transmitirnos y que hoy, en pleno 2025, resultan más relevantes que nunca? Estamos viviendo una oportunidad única para liberarnos del control mental que ha gobernado nuestra existencia desde las sombras. Si quieres descubrirlo todo, sin censura, sin filtros, sin las mentiras que nos han contado, quédate hasta el final de este video. La historia que vas a escuchar hoy podría cambiar la manera en la que ves la religión, la espiritualidad y el verdadero propósito de tu existencia. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. No solo te aseguras de no perderte ningún contenido revelador, sino que también formas parte de una comunidad que busca la verdad más allá de las apariencias. Recuerda, el conocimiento es poder y hoy, más que nunca, necesitamos ser poderosos. ¿Estás listo para abrir los ojos? Vamos a comenzar. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946, en un hogar marcado por la tragedia y la resiliencia. Desde niño, la muerte prematura de su madre moldeó en él una sed inagotable por entender los misterios de la mente, la conciencia y el alma humana. A diferencia de otros científicos de su tiempo, Greenberg no buscaba solo respuestas técnicas. Perseguía verdades profundas que resonaran tanto en la ciencia como en la espiritualidad. Graduado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de doctorado en fisiología cerebral en el Brain Research Institute en Nueva York, Greenberg combinó dos mundos usualmente considerados opuestos: el riguroso análisis científico y la sabiduría ancestral de las culturas indígenas. Desde sus primeras investigaciones, quedó claro que Greenberg no sería un científico convencional. No se conformaba con describir el comportamiento humano en términos de estímulos y respuestas. Quería comprender cómo creamos la realidad misma a partir de la experiencia interna. Esta búsqueda lo llevó a desarrollar su famosa teoría sintérgica, una propuesta revolucionaria que sostiene que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino un campo fundamental que interactúa con el universo a través de procesos de coherencia energética. Pero, ¿por qué mencionar a Baruch Spinoza en este contexto? Porque, aunque separados por siglos y continentes, tanto Greenberg como Spinoza compartieron una visión radicalmente diferente de la existencia. Spinoza, el filósofo neerlandés del siglo XVII, desafió las creencias religiosas de su época al proponer que Dios y la naturaleza eran una misma entidad,
y que entender las leyes naturales era el camino hacia la verdadera espiritualidad. Para Spinoza, no había separación entre lo divino y lo material, entre el espíritu y el cuerpo. Esta noción panteísta, que le valió la excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam, estableció un precedente para todos aquellos que, como Grimberg, se atrevieron a buscar la unión profunda entre ciencia, conciencia y cosmos. Ambos pensadores, cada uno en su tiempo, pagaron un alto precio por atreverse a pensar diferente. Grimberg desapareció misteriosamente en 1994, un caso que hasta hoy sigue sin resolverse y que para muchos encierra algo más que un simple crimen, una conspiración para silenciar verdades incómodas. Spinoza, aunque no sufrió un destino físico trágico, fue condenado al ostracismo y pasó su vida escribiendo en la sombra, apartado de las estructuras de poder que tanto despreciaba. Jacobo Grimberg tomó los ideales filosóficos de Spinoza y los llevó un paso más allá, combinándolos con conocimientos científicos modernos y experiencias místicas directas. Mientras Spinoza formuló sus ideas a través de la razón y la lógica matemática, Grimberg se sumergió en las tradiciones chamánicas, especialmente aprendiendo de curanderas mexicanas como Pachita, para experimentar de primera mano la manipulación de la realidad a través de estados expandidos de conciencia. Para Grimberg, la religión tradicional era una construcción humana utilizada para controlar y manipular. Este pensamiento, en línea con Spinoza, lo llevó a enfrentarse al paradigma establecido de la ciencia y la espiritualidad. Ambos señalaron que los dogmas religiosos no buscan liberar al ser humano, sino aprisionarlo en el miedo y la dependencia. Grimberg no se limitó a criticar estas estructuras. Propuso alternativas basadas en el desarrollo consciente, la expansión de la percepción y la conexión directa con un campo de conciencia universal que no necesita intermediarios. A medida que profundizaba en sus investigaciones, Grimberg postulaba que el verdadero enemigo de la libertad humana no era la ignorancia per se, sino la manipulación sistemática de nuestra capacidad para percibir la realidad. Un control ejercido no solo por las instituciones religiosas, sino también por los sistemas educativos, los medios de comunicación y las ideologías políticas. Aquí encontramos otra convergencia con Spinoza. Ambos denunciaron la superstición como la principal herramienta de dominación de las masas. La crítica de Spinoza a la superstición, expuesta magistralmente en su obra Tratado Teológico Político, argumenta que las religiones organizadas explotan el miedo y la ignorancia para mantener su poder. Grimberg, en su tiempo, describía un mecanismo similar, pero desde el lenguaje de la neurociencia. La manipulación de la percepción como método para imponer realidades consensuadas que limitan nuestro potencial evolutivo. La historia de Grimberg es la historia de un hombre que quiso construir un puente entre los descubrimientos más avanzados de la ciencia moderna y la sabiduría ancestral de las culturas originarias. Su trabajo ofrece una síntesis potente. La realidad no es un hecho dado, sino una construcción energética en la que la conciencia juega un papel activo y creativo. Si controlas la conciencia, controlas la realidad. Cuando Grimberg hablaba de la síntesis de la mente, no se refería a una utopía mística, sino a una posibilidad concreta de transformación individual y colectiva. Para él, cada ser humano tiene el potencial de alterar su percepción del mundo y, en consecuencia, cambiar el mundo mismo. Esta idea resuena hoy, más que nunca, en un mundo donde las crisis sociales, espirituales y ecológicas
parecen amenazar nuestra propia supervivencia. Volviendo a Spinoza, su advertencia sobre los peligros de una fe ciega y de la subordinación irracional cobra un nuevo sentido a la luz de los acontecimientos actuales. El derrumbe simbólico de la autoridad eclesiástica, que representa la muerte del Papa Francisco, no es un simple accidente histórico. Es la manifestación de un proceso de descomposición de los sistemas de control que durante siglos dominaron nuestras vidas. Así como Spinoza nos invitaba a liberarnos mediante el conocimiento racional de las leyes naturales, Greenberg nos ofrece una senda más intuitiva, pero igualmente rigurosa. Despertar nuestra capacidad de percibir directamente el entramado energético de la realidad. Ambas propuestas, lejos de excluirse, se complementan y potencian. Hoy, hablar de Jacobo Greenberg y Baruch Spinoza no es un ejercicio académico, es un acto de rebelión contra los muros invisibles que nos encarcelan. Es reconocer que la historia no se repite por casualidad, sino porque las fuerzas que buscan controlar la conciencia humana persisten, adaptándose y mutando a lo largo de los siglos. La desaparición de Greenberg, lejos de silenciar su mensaje, lo ha convertido en un mito viviente, un recordatorio incómodo de que hay verdades demasiado poderosas para ser toleradas por quienes desean mantenernos en la oscuridad. Así como Spinoza fue tachado de hereje y relegado al olvido, Greenberg ha sido sistemáticamente borrado de la memoria colectiva, relegado al ámbito de las leyendas urbanas y las teorías de conspiración. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra un camino. Y hoy, en este preciso momento de crisis global, sus enseñanzas emergen de nuevo, listas para ser comprendidas por aquellos que tengan el coraje de ver más allá del velo de las ilusiones impuestas. El tiempo de ignorar las advertencias ha terminado. El despertar de la conciencia no es un lujo, es una necesidad vital. Y entender el legado de Jacobo Greenberg y Baruch Spinoza es dar el primer paso hacia esa liberación tan largamente postergada. Durante siglos, la religión se ha presentado como el camino hacia la salvación, la luz en medio de la oscuridad, la guía indispensable para alcanzar la plenitud espiritual. Sin embargo, bajo la superficie de sus promesas de redención, se oculta una maquinaria precisa, diseñada no para liberar, sino para dominar. La historia de la Iglesia Católica, en particular, es la historia del control sistemático de la conciencia humana a través del miedo, la culpa y la obediencia ciega. No se trata de negar el valor espiritual que muchas personas encuentran en su fe individual, sino de desnudar las estructuras de poder que han utilizado esa fe como instrumento de manipulación. La Iglesia, en su momento de mayor auge, no era simplemente una institución espiritual, era un Estado dentro de los estados, un poder capaz de dictar leyes, coronar reyes y lanzar guerras. Desde la Edad Media, el papado actuó como el árbitro supremo de la moral y la política europeas, ejerciendo una influencia que moldeó no solo las almas de los fieles, sino también el destino de naciones enteras. A través de mecanismos como la excomunión, la Inquisición y las cruzadas, se consolidó una autoridad incuestionable basada en una premisa fundamental: la idea de que la salvación depende de la sumisión total. Esta estrategia de control no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de diseño consciente, perfeccionado generación tras generación. La religión organizada entendió desde temprano un principio básico de la psicología humana. El miedo al castigo eterno es una de las fuerzas más poderosas que existen.
El infierno, el juicio final, la condena eterna, conceptos abstractos, imposibles de verificar, pero increíblemente eficaces para moldear el comportamiento. Jacobo Greenberg comprendió esta dinámica de una manera profunda. Para él, la religión no era más que una de las tantas herramientas utilizadas para limitar la expansión de la conciencia humana. Al imponer una visión rígida de la realidad, definida por dogmas inamovibles, la religión tradicional cerraba las puertas a la percepción directa del campo de conciencia que él postulaba en su teoría sintérgica. Donde debería haber exploración libre, había obediencia. Donde debería haber expansión, había miedo. Donde debería haber comunión con el universo, había jerarquía y sumisión. No es casualidad que figuras como Baruch Spinoza, siglos antes, denunciaran el uso político de la religión. En su Tratado Teológico Político, Spinoza afirmaba que los líderes religiosos no buscaban enseñar la virtud, sino mantener su poder sobre las masas. Según él, cuanto más ignorante es un pueblo, más fácil es controlarlo a través de supersticiones y amenazas metafísicas. Greenberg retoma esta crítica desde una perspectiva moderna, describiendo cómo los sistemas religiosos, en alianza con otros mecanismos de poder, configuran matrices perceptuales que inhiben la verdadera expansión de la conciencia. La muerte del Papa Francisco, en este contexto, no es simplemente la pérdida de un líder carismático. Representa la fractura simbólica de una de las últimas figuras capaces de sostener, al menos en apariencia, la legitimidad de un sistema en decadencia. Francisco intentó modernizar la imagen de la Iglesia, hablar de ecología, de inclusión, de compasión. Pero las raíces de la institución a la que representaba son demasiado profundas, demasiado ancladas en siglos de control y manipulación. Su muerte, en este momento histórico de crisis global, es percibida intuitivamente por millones como una señal de que los viejos sistemas de poder ya no pueden sostenerse. No es difícil entender por qué la religión organizada teme a pensadores como Greenberg. Él no proponía simplemente una crítica ideológica, ofrecía una alternativa experiencial. No se trataba de cambiar de religión, de adoptar otro conjunto de creencias. Se trataba de trascender el sistema de creencias mismo, de reconectar con una fuente de conocimiento directo e inmanente, más allá de cualquier intermediario institucional. En sus investigaciones con Pachita y otros chamanes, Greenberg observó fenómenos que desafiaban las leyes conocidas de la física y la biología. Cirugías psíquicas, materialización de órganos, comunicación telepática. Experiencias que demostraban, al menos desde su perspectiva, que la mente humana es capaz de interactuar directamente con la estructura energética de la realidad. ¿Qué necesidad tendría alguien que ha experimentado su propio poder interno de someterse a un dogma religioso que predica impotencia y dependencia? Esta pregunta toca el nervio más sensible de todo sistema de control. La posibilidad de que los controlados descubran su verdadero poder. La religión organizada, en su forma más oscura, no ha buscado elevar a la humanidad, sino mantenerla en un estado infantil, temeroso, dependiente. Los dogmas de pecado, redención, autoridad divina y juicio eterno son eficaces precisamente porque infantilizan al creyente, colocándolo en una posición de sumisión permanente ante figuras de autoridad que se autoproclaman representantes de Dios en la tierra. Greenberg advirtió que este tipo de estructuras impiden el desarrollo de la mente sintérgica, es decir,
la capacidad de sincronizarse conscientemente con el campo unificado de energía que subyace a toda la existencia. Mientras la conciencia humana permanezca atrapada en matrices de miedo, culpa y obediencia, será incapaz de desplegar su verdadero potencial creativo. El despertar espiritual que proponía no consistía en aceptar un nuevo credo, sino en destruir las barreras internas que impiden la percepción directa del campo de conciencia. Por eso, su propuesta es tan peligrosa para los sistemas establecidos, porque no puede ser absorbida, reinterpretada ni domesticada dentro de los marcos tradicionales. No hay sacerdotes de la mente sintérgica, no hay dogmas, no hay rituales obligatorios, hay solo el individuo, su percepción y su capacidad para transformar la realidad a través de su conexión consciente con el todo. La religión, en su forma institucionalizada, se convierte entonces en una cárcel sutil, una prisión construida con símbolos, palabras y conceptos que, lejos de liberar, atan la mente al círculo interminable de culpa, redención y obediencia. Y lo más trágico es que esta prisión es autoimpuesta. Los barrotes están hechos de creencias aceptadas voluntariamente, de miedos inoculados desde la infancia, de visiones del mundo que nunca se cuestionan porque han sido presentadas como verdades absolutas. La muerte del Papa Francisco en este escenario puede ser vista como el colapso de uno de los muros de esta prisión. No porque él mismo fuera el carcelero principal, sino porque su ausencia deja al descubierto la fragilidad de toda la estructura. Ya no hay figuras carismáticas que puedan sostener la ilusión. El vacío que deja su partida es una invitación y también una amenaza para quienes han construido su identidad sobre las bases de un sistema que se desmorona. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar con ojos críticos la función de la religión en nuestras vidas, no para destruir la espiritualidad, sino para liberarla de las cadenas que durante siglos la han atado a intereses terrenales. Grinberg y Spinoza, cada uno en su época, nos ofrecieron las herramientas para hacerlo. El primero desde la expansión de la conciencia, el segundo desde el uso implacable de la razón. El verdadero despertar no consiste en cambiar de religión o de dogma. Consiste en salir del juego mismo, en reconocer que la divinidad no está en los templos, ni en las escrituras, ni en las figuras de autoridad. Está aquí, ahora, en el campo de conciencia que nos atraviesa y nos une a todos. Y solo quienes tengan el coraje de mirar más allá de las ilusiones heredadas podrán construir un futuro donde la espiritualidad no sea un instrumento de control, sino un camino de liberación. El tiempo de la obediencia ciega ha terminado. Es hora de recuperar nuestro poder. La mayoría de las personas que han escuchado hablar de Jacobo Grinberg lo asocian con sus estudios sobre chamanismo, sus experimentos en percepción extrasensorial o su misteriosa desaparición. Pero limitar su legado a estos aspectos sería reducirlo a un simple fenómeno de interés alternativo. El verdadero mensaje de Jacobo Grinberg es mucho más profundo, radical y urgente de lo que la mayoría imagina. No se trataba simplemente de descubrir poderes ocultos, sino de revelar una verdad que cambiaría la forma en que entendemos la existencia misma, que la conciencia humana es el elemento primordial de la realidad y que recuperar el control sobre ella es la clave para liberarnos del sufrimiento, la manipulación y el estancamiento espiritual. Grinberg sostenía que vivimos atrapados en una ilusión colectiva, una ilusión que nos ha sido impuesta desde nuestro nacimiento a través del lenguaje, la educación, la religión, los medios de comunicación.
Cada palabra, cada concepto, cada creencia forma parte de una red de programación mental que moldea la forma en que percibimos el mundo. Esta matriz perceptual crea lo que él llamaba el holograma de la realidad consensuada. Pero este holograma no es la verdadera naturaleza del universo, es solo una interpretación limitada, un mapa distorsionado del territorio real. La teoría sintérgica, su obra más ambiciosa, describe cómo la conciencia interactúa con el campo de información que subyace a toda la existencia para construir nuestra percepción del mundo. Según Greenberg, el cerebro no es el generador de la conciencia, sino su modulador. Es como una antena que sintoniza determinadas frecuencias del campo universal, creando así la experiencia subjetiva de la realidad. Cambiar nuestra estructura de percepción equivale a cambiar el mundo mismo. Aquí es donde su propuesta se vuelve revolucionaria. Si aprendemos a modificar conscientemente nuestros patrones de percepción, podemos alterar la realidad que vivimos. No estamos condenados a sufrir las condiciones impuestas por sistemas políticos, religiosos o sociales corruptos. Tenemos dentro de nosotros el poder de co-crear una realidad diferente, basada en la coherencia, la conexión y la expansión de la conciencia. Greenberg no veía esta transformación como una cuestión de fe ciega o de rituales esotéricos. Era un proceso profundamente práctico, basado en la observación interior, la meditación, el manejo de la atención y la ruptura consciente de los patrones mentales automáticos. En sus experimentos, demostró que cuando dos personas logran sincronizar sus estados de conciencia, pueden compartir información de manera no convencional, afectando sus campos energéticos y modificando eventos físicos de manera tangible. Estos fenómenos, lejos de ser simples curiosidades paranormales, eran para Greenberg evidencias empíricas de una verdad mayor. La conciencia humana tiene un impacto real y directo sobre la estructura del universo. En este sentido, el mensaje de Greenberg va mucho más allá de lo espiritual. Es una propuesta de emancipación total, una emancipación que no se logra luchando contra el sistema desde fuera, sino trascendiéndolo desde dentro. Cambiar el sistema es importante, sí, pero más fundamental aún es cambiar el campo perceptual interno que nos hace creer que estamos atrapados en un mundo inmutable de sufrimiento, escasez y separación. En sus textos menos conocidos, Greenberg advertía que el mayor obstáculo para esta transformación no era la ignorancia, sino el miedo. Miedo a soltar las viejas creencias, miedo a enfrentar la vastedad de una realidad sin límites fijos. Miedo a asumir la responsabilidad total de nuestra existencia. Porque en el momento en que reconocemos nuestro poder co-creador, ya no podemos culpar a dioses, gobiernos o instituciones por nuestro destino. El control se vuelve interno y con ello llega una libertad que, aunque deslumbrante, también puede ser aterradora. De ahí que el trabajo interior sea esencial. No basta con entender intelectualmente estos conceptos, hay que vivirlos, encarnarlos. La práctica de la atención consciente, la meditación profunda, el cuestionamiento radical de nuestras creencias más básicas, son herramientas fundamentales en el camino hacia la mente sintérgica. Y Greenberg, en lugar de posicionarse como un gurú inalcanzable, se veía a sí mismo como un explorador, un cartógrafo de la conciencia que invitaba a otros a emprender su propio viaje. Una de las contribuciones más poderosas de Greenberg fue desmitificar los fenómenos espirituales. En vez de verlos como milagros ajenos a la comprensión humana,
los abordó como expresiones naturales de leyes de conciencia aún no comprendidas plenamente. Para él no había ruptura entre ciencia y espiritualidad. Solo había ignorancia de los mecanismos más sutiles de la realidad. Y aquí es donde su conexión con Baruch Spinoza se hace aún más evidente. Ambos compartían la visión de un universo en el que lo divino no está separado de lo material. En el pensamiento de Spinoza, Dios es la naturaleza misma. En el de Greenberg, el campo de conciencia universal es el sustrato de toda existencia. No hay un Dios externo que gobierne arbitrariamente. Somos manifestaciones conscientes de la totalidad, participando activamente en su creación y evolución. Así como Spinoza fue perseguido y marginado por desafiar las concepciones religiosas tradicionales, Greenberg fue silenciado y desaparecido en un mundo que aún no estaba preparado para sus ideas. Su desaparición, lejos de ser un final, marca el inicio de una resonancia que hoy se amplifica en los corazones de quienes sienten que hay algo más allá de la realidad aparente. El verdadero mensaje de Jacobo Greenberg no es simplemente que podemos expandir nuestra percepción, es que debemos hacerlo si queremos sobrevivir como especie. La crisis actual no es solo política, económica o ambiental. Es una crisis de percepción. Estamos viviendo las consecuencias de una humanidad desconectada de su fuente interna, atrapada en un sueño colectivo de separación, escasez y conflicto. Y la única salida viable no es eterna, sino interna. Una revolución de la conciencia que nos permita reconstruir nuestras sociedades desde nuevas bases de colaboración, respeto y unidad. No se trata de abandonar la ciencia ni la racionalidad. Se trata de expandirlas, de reconocer que la conciencia no es un epifenómeno accidental, sino el fundamento mismo de todo conocimiento y experiencia. Se trata de abrirnos a la posibilidad de un conocimiento integrador, en el que la intuición, la percepción directa y la experiencia mística no estén relegadas al terreno de la superstición, sino reconocidas como caminos legítimos hacia la comprensión de la realidad. Greenberg nos dejó un mapa, pero no un camino prefijado. Cada uno debe trazar su propio recorrido, explorando sus propios límites, desafiando sus propios miedos, expandiendo sus propios horizontes. Su legado no es un dogma más, sino una invitación viva a la aventura más grande que existe, la conquista consciente de uno mismo. Hoy, cuando las estructuras de poder tradicionales crujen y se desmoronan, el mensaje de Greenberg resuena con más fuerza que nunca. Nos recuerda que no estamos condenados a repetir los errores del pasado, que podemos, si así lo elegimos, crear un futuro radicalmente diferente, un futuro en el que la conciencia, liberada de sus cadenas, despliegue todo su esplendor creador. Y esta transformación comienza con cada uno de nosotros, en lo cotidiano, en la forma en que respiramos, en la calidad de nuestra atención, en el nivel de presencia que llevamos a nuestras relaciones y acciones. No se trata de esperar una revolución externa. Se trata de ser la revolución silenciosa y profunda que cambia el tejido mismo de la realidad. Cuando meditamos, cuando cuestionamos nuestras creencias limitantes, cuando actuamos con compasión y conciencia, estamos alterando los patrones energéticos del campo que compartimos con todos los seres. Estamos sembrando una nueva frecuencia, una nueva posibilidad. Esta es la auténtica revolución, invisible a los ojos del sistema, pero imparable en su expansión. El desafío, como advertía Greenberg, es mantenernos firmes en este camino a pesar de las presiones,
las dudas y los miedos que inevitablemente surgirán. La Matrix de la realidad consensuada no se rinde fácilmente, pero cada acto de conciencia es un golpe a sus muros invisibles. Cada despertar individual es una grieta más por donde entra la luz. No hay garantías, no hay manuales, solo hay la certeza interior de que otra realidad es posible y que esa posibilidad depende de nuestro compromiso inquebrantable con la verdad, con el amor y con el potencial infinito que habita en cada uno de nosotros. Así que no esperes señales externas. La señal eres tú. El momento es ahora. La revolución ha comenzado. Antes de seguir, me encantaría leer en los comentarios tu reflexión. ¿Qué significa para ti vivir desde la conciencia? Comparte tu idea, tu experiencia o tu visión. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir expandiendo juntos esta revolución silenciosa. Sigamos. La muerte del Papa Francisco no es solo el fin de un pontificado, es el fin de una era. No importa si uno es creyente, agnóstico o ateo, la figura del Papa encarnaba algo más que liderazgo religioso. Representaba para millones de personas un pilar simbólico de estabilidad espiritual, de continuidad histórica, de orden moral en un mundo cada vez más caótico. Con su partida, ese pilar ha comenzado a resquebrajarse, revelando fisuras que ya no pueden ser ignoradas. Desde su elección en 2013, Jorge Mario Bergoglio intentó realizar una tarea casi imposible: reformar una institución anquilosada en sus propios dogmas, escándalos y contradicciones. Francisco hablaba de amor, de humildad, de una iglesia para los pobres, pero enfrentaba, dentro del Vaticano mismo, fuerzas profundamente arraigadas en la corrupción, la manipulación y el ansia de poder. Su muerte, repentina o no, simboliza la imposibilidad de transformar desde dentro un sistema cuyo núcleo lleva siglos resistiendo cualquier cambio real. Más allá de las cuestiones teológicas o políticas, el fallecimiento del Papa representa un evento simbólico de magnitudes profundas. Es como si el mismo inconsciente colectivo hubiera manifestado, a través de esta pérdida, el colapso de las certezas espirituales heredadas. La figura paternal que guiaba a la humanidad por caminos predecibles ha desaparecido, y ahora nos encontramos en un territorio inexplorado, sin brújula, sin mapas, enfrentando la vastedad de una libertad que muchos temen más que celebran. La Iglesia Católica, más allá de su dimensión religiosa, ha sido históricamente un mecanismo de cohesión social. Definía los valores, dictaba la moral, otorgaba significado al sufrimiento y a la esperanza. Durante siglos, fue la voz que decía qué era el bien, qué era el mal, qué se debía adorar y qué se debía temer. Ahora, esa voz se apaga, dejando tras de sí un eco vacío que revela cuán artificial era su autoridad. Esta crisis no afecta únicamente a los católicos practicantes. Es una crisis de significado que alcanza a toda la civilización occidental, porque la desaparición de una figura como el Papa no solo rompe una estructura de creencias religiosas, también desmantela una estructura psicológica colectiva. La necesidad humana de autoridad espiritual, de dirección moral, de certeza metafísica, queda huérfana. Y en ese vacío se abre un abismo de incertidumbre, pero también una oportunidad sin precedentes. Jacobo Greenberg advirtió sobre este momento, aunque no con las palabras específicas de la religión católica. Él hablaba de la caída de las estructuras perceptuales dominantes, del colapso de las matrices de control que mantenían a la conciencia humana atrapada en realidades consensuadas limitantes. Y eso es exactamente lo que presenciamos hoy.
el desmoronamiento de uno de los pilares principales que sostenían el holograma colectivo de la realidad. No es casual que, paralelamente a esta crisis, veamos un aumento vertiginoso de movimientos alternativos de espiritualidad, de filosofías de autoconocimiento, de prácticas de reconexión interior. Es como si la conciencia humana, liberada del viejo molde, buscara desesperadamente nuevas formas de entenderse a sí misma y al universo. La muerte del Papa no es un simple hecho aislado, es una señal de que el viejo paradigma está en su etapa terminal. Pero esta transición no será fácil ni automática. Cuando las viejas estructuras caen, el primer impulso de muchos es buscar nuevos sustitutos, nuevas autoridades, nuevos dogmas, nuevas instituciones que llenen el vacío dejado por las antiguas. El peligro radica en que, si no se hace de manera consciente, simplemente recrearemos nuevas formas de esclavitud espiritual bajo disfraces diferentes. Aquí es donde el mensaje de Greenberg se vuelve vital. La verdadera transformación no consiste en reemplazar viejos dioses por nuevos, sino en superar la necesidad misma de ídolos externos. Se trata de asumir la responsabilidad plena de nuestra conexión con el campo de conciencia universal, sin intermediarios, sin jerarquías, sin temores impuestos. La muerte de Francisco debe ser vista como una advertencia y como una oportunidad. Una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas de creencias basados en la obediencia ciega. Y una oportunidad para crear nuevas formas de espiritualidad, basadas en la experiencia directa, en la autoconciencia, en la expansión auténtica del ser. Pero para aprovechar esta oportunidad, es necesario atravesar el duelo colectivo. Un duelo no solo por un hombre, sino por toda una cosmovisión que agoniza. Esto implica reconocer el dolor de la pérdida, sí, pero también implica tener el valor de confrontar las sombras propias que han sido proyectadas durante siglos sobre figuras externas de autoridad. El duelo no es solo tristeza, es también una etapa de redefinición. Al romperse la imagen de un líder infalible, somos obligados a mirar hacia adentro. ¿Qué valores, qué creencias, qué aspiraciones hemos dejado en manos de otros? ¿En qué parte de nosotros mismos delegamos el poder de decidir sobre nuestra alma, sobre nuestro propósito, sobre nuestro destino? La muerte simbólica del Papa Francisco nos expone brutalmente a la necesidad de madurar espiritualmente como humanidad. Ya no hay excusas. La era de las figuras mesiánicas que nos dictan cómo vivir está llegando a su fin. Ahora el llamado es interno, personal, intransferible. Esta disolución de las antiguas estructuras puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Sin muletas, sin refugios ilusorios, cada ser humano se enfrenta a la posibilidad de convertirse en su propio maestro. Y aunque ese camino es arduo, es también la única vía hacia una espiritualidad auténtica, no basada en la fe ciega, sino en la experiencia directa de la conexión universal. El reto es inmenso, pero las recompensas son aún mayores. Imagina una humanidad en la que cada individuo actúe no por miedo al castigo ni por la promesa de una recompensa sobrenatural, sino por un sentido interno de conexión y responsabilidad hacia el todo. Imagina una civilización en la que la moral no emane de decretos impuestos, sino de la comprensión íntima de que cada acción afecta al entramado sagrado de la existencia. Hoy, la partida de Francisco nos desafía a convertirnos en los líderes espirituales que estábamos esperando. Nos recuerda que la verdadera autoridad no viene de coronas doradas ni de vestiduras sagradas, sino de la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos.
Nos invita a dejar de pedir permiso para ser conscientes y a empezar a actuar desde el centro mismo de nuestro ser. La era de las estructuras externas está muriendo. Una nueva era de soberanía interior está naciendo. Pero como todo nacimiento, viene acompañado de dolor, de caos, de incertidumbre. Es normal sentir miedo. Es normal resistirse. Sin embargo, más allá de ese miedo, se encuentra la posibilidad de un renacimiento colectivo que cambie para siempre la historia de la humanidad. Así que no temas si sientes que todo lo que conocías se derrumba. No temas si las certezas antiguas se disuelven ante tus ojos. Es el precio de la libertad auténtica. Es el primer paso hacia la madurez espiritual. Y como nos enseñó Grinberg, cada pensamiento consciente, cada acto de amor lúcido, cada instante de conexión real con el campo de conciencia universal, tiene el poder de reconfigurar no solo nuestra vida individual, sino el destino entero de nuestro mundo. La muerte de Francisco no es el final, es el umbral. Y este nuevo comienzo depende más que nunca de ti. Vivimos en un mundo donde el control no se ejerce principalmente con cadenas visibles o decretos autoritarios. El verdadero control, el más eficaz y profundo, se ejerce sobre la conciencia. No se trata de lo que vemos, sino de cómo se nos enseña a ver. No se trata de lo que pensamos, sino de cómo se nos condiciona a pensar. Desde el nacimiento, somos sumergidos en una red de influencias cuidadosamente diseñadas para limitar la amplitud de nuestra percepción. Jacobo Grinberg advirtió que la conciencia humana es moldeable, maleable como la arcilla, y que quienes comprendieran esta plasticidad tendrían en sus manos la capacidad de definir la realidad colectiva. Los sistemas de poder, comprendiendo este principio, han construido una arquitectura invisible de manipulación perceptual que abarca la educación, los medios de comunicación, las instituciones religiosas y la política. En las escuelas, desde los primeros años, se nos enseña qué pensar, no cómo pensar. Se nos bombardea con datos, fechas, fórmulas, pero se margina sistemáticamente la exploración crítica, la intuición, la creatividad. Nos enseñan a memorizar y a obedecer, no a cuestionar ni a imaginar. Esta programación temprana crea las bases de una mente que acepta realidades prefabricadas sin resistencia. Los medios de comunicación actúan como los arquitectos principales de la percepción colectiva. Las noticias seleccionan qué eventos merecen ser conocidos, cómo deben ser interpretados y qué emociones deben suscitar. Se construye una narrativa homogénea que refuerza la sensación de inseguridad, miedo, fragmentación. Cada titular, cada imagen, cada reportaje es una pieza de un rompecabezas que moldea inconscientemente nuestras creencias más profundas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La religión organizada, como ya hemos explorado, cumple un papel fundamental en este entramado. A través de dogmas inamovibles, nos enseña que la salvación depende de la sumisión, que la verdad está fuera de nosotros, que el sufrimiento es inevitable y necesario. Bajo esta programación, la mente humana se encapsula en un circuito cerrado de culpa, temor y dependencia, incapacitada para descubrir su conexión directa con el campo universal de conciencia. La política, en su forma actual, es el último eslabón de esta cadena. Los líderes políticos, lejos de buscar el bienestar auténtico de sus pueblos, utilizan la fragmentación social como herramienta de control. Divide y vencerás sigue siendo la consigna vigente. Se siembran odios, se exacerban diferencias,
se crea la ilusión de que nuestros enemigos son otros seres humanos en lugar de las estructuras que manipulan nuestra conciencia. Este complejo entramado tiene como objetivo mantenernos encerrados en un nivel de conciencia limitado, donde el miedo, la competencia y la separación predominan. Una conciencia dividida es una conciencia débil, y una conciencia débil es fácilmente gobernable. Greenberg entendió que para romper esta cadena no basta con cambiar de líderes o de sistemas políticos. Es necesario cambiar la estructura interna de nuestra percepción. El primer paso en este proceso de liberación es el reconocimiento. Reconocer que nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras creencias no surgieron de manera espontánea ni son completamente nuestras. Fueron sembradas, cultivadas y reforzadas durante años de exposición continua a estímulos cuidadosamente seleccionados. El segundo paso es el cuestionamiento. Cuestionar cada pensamiento automático, cada reacción emocional, cada certeza aparentemente incuestionable. ¿De dónde proviene esta creencia? ¿A quién beneficia que yo la sostenga? ¿Qué posibilidades se abren si la dejo ir? El tercer paso es la reprogramación consciente. Así como nuestra mente fue programada para limitar nuestra percepción, puede ser reprogramada para expandirla. A través de prácticas como la meditación, la contemplación profunda, el desarrollo de la intuición, podemos abrir brechas en el muro perceptual que nos encierra. Podemos comenzar a experimentar realidades alternativas, posibilidades más amplias de existencia. Greenberg proponía que el ser humano puede llegar a crear nuevas realidades consensuadas basadas en la cooperación, la empatía, la coherencia energética. Pero para llegar a ese punto, primero debemos desmantelar el sistema de control interno que llevamos implantado. Y eso no es un acto único, sino un proceso continuo, un camino de vida. La manipulación de la conciencia colectiva no se sostiene solo por la acción de los poderosos. Se sostiene porque la mayoría de las personas, por miedo o comodidad, eligen seguir repitiendo los mismos patrones perceptuales. Elegimos consumir los mismos contenidos, repetir las mismas creencias, defender las mismas ideologías sin examinar su origen. Nos convertimos inconscientemente en cómplices de nuestra propia prisión. Pero cuando un número suficiente de individuos despierta, cuando un porcentaje crítico de la humanidad expande su percepción más allá de los límites impuestos, el cambio colectivo se vuelve inevitable. La realidad consensuada comienza a fracturarse, permitiendo el surgimiento de nuevas formas de organización social, nuevas expresiones de espiritualidad, nuevas maneras de habitar el mundo. Estamos en un momento de inflexión. La muerte del Papa Francisco, el colapso de instituciones antaño intocables, la desconfianza creciente en los medios tradicionales, todo apunta a que las viejas matrices de control están debilitándose. Pero este proceso no está garantizado. Depende de nosotros. Cada acto de conciencia cuenta. Cada pregunta incómoda que nos atrevemos a formular. Cada instante en el que elegimos actuar desde la coherencia en lugar de la programación automática. Cada vez que decidimos ver con nuestros propios ojos en lugar de aceptar lo que nos dicen que veamos. El enemigo real no es una institución, un político o un sistema económico. El enemigo real es la ignorancia interior, el miedo que nos impide explorar nuestro verdadero potencial perceptual. Y la única revolución auténtica es la revolución de la conciencia. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de romper el hechizo, de mirar más allá de las pantallas, más allá de los discursos, más allá de los dogmas.
de reconectar con la fuente original de nuestro ser, esa conciencia sintérgica que no conoce fronteras ni limitaciones. La manipulación de la conciencia colectiva solo será efectiva mientras nosotros lo permitamos. En el momento en que asumamos la responsabilidad plena de nuestra percepción, el sistema entero comenzará a desmoronarse. No será fácil, no será inmediato, pero será inevitable. Porque la conciencia, una vez expandida, nunca puede volver a su tamaño anterior. Y ese, en última instancia, es el verdadero miedo de quienes buscan controlarnos. Que despertemos. Y cuando despertemos, nada podrá detenernos. La muerte del Papa Francisco no solo marca el cierre de una época, sino también la apertura de un portal hacia nuevas posibilidades. Un futuro incierto, sí, pero cargado de un potencial que antes parecía inalcanzable. Lo que alguna vez estuvo reservado a las profecías, a las visiones de unos pocos visionarios, hoy se despliega ante nosotros como un sendero tangible, esperando ser recorrido por aquellos que se atrevan a abrir los ojos y el corazón a lo desconocido. Sin la figura paternal que representaba Francisco, la humanidad queda desnuda ante sí misma. Ya no hay intermediarios entre nosotros y el misterio de la existencia. Ahora somos nosotros quienes debemos responder las preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué propósito tiene nuestra conciencia? ¿Hacia dónde queremos evolucionar como especie? Jacobo Greenberg sostenía que la conciencia no es un producto accidental ni un subproducto biológico, sino la fuerza matriz que sostiene y construye la realidad. Si aceptamos esta premisa, entonces el futuro de la humanidad depende radicalmente del estado de nuestra conciencia colectiva, no del desarrollo tecnológico, no de los avances económicos, no de las ideologías políticas, sino de la calidad, la amplitud y la integridad de nuestra percepción. Ya no podemos delegar la responsabilidad en gobiernos, iglesias o instituciones. El verdadero cambio comienza dentro de cada uno de nosotros, y no será a través de grandes discursos ni de revoluciones violentas. Será en los pequeños actos de atención, de coherencia, de presencia. En cada instante en que elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, desde la unidad en lugar de la separación. El futuro que nos espera puede ser un renacimiento espiritual sin precedentes o una nueva forma de esclavitud bajo disfraces renovados. Todo depende de si elegimos despertar o seguir soñando. Y despertar, como enseñaba Greenberg, no es un evento mágico ni instantáneo. Es un proceso de transformación interior que requiere valor, paciencia y una dedicación constante a la expansión de nuestra conciencia. Es probable que en los próximos años veamos un resurgimiento de intentos de control, nuevos movimientos religiosos, nuevas ideologías prometiendo seguridad en un mundo cada vez más incierto. Será tentador buscar refugio en dogmas reconfortantes. Será fácil culpar a otros de nuestra angustia, pero quien haya despertado aunque sea un instante, sabe que ninguna estructura externa puede llenar el vacío de una conciencia no realizada. La oportunidad es inmensa. Jamás en la historia moderna habíamos estado tan cerca de una ruptura definitiva con las cadenas perceptuales que nos atan. Las redes de información global, el acceso a conocimientos ancestrales y científicos, la creciente desconfianza en las narrativas oficiales. Todo confluye para crear el caldo de cultivo perfecto para una expansión masiva de la conciencia humana. Pero también está el riesgo del caos. La caída de las viejas estructuras puede generar confusión, desesperación, violencia emocional y social. Por eso es más importante que nunca mantener la claridad interior, la conexión profunda con nuestro centro.
el ancla firme en la experiencia directa del ser. No podemos permitir que el miedo guíe nuestros pasos. Este momento demanda madurez espiritual y compromiso con nuestra expansión interior, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse. Greenberg nos dejó un mapa, pero el viaje es exclusivamente nuestro. No hay garantías, no hay caminos prediseñados. Solo existe la certeza de que cada acto consciente, cada pensamiento elevado, cada instante de expansión perceptual construye la nueva humanidad que soñamos. Una humanidad basada en la cooperación, en la empatía genuina, en la comprensión profunda de que todos somos expresiones diversas de un mismo campo de conciencia universal, inquebrantable e infinito. El nuevo mundo no será construido por héroes individuales ni por líderes mesiánicos. Será tejido silenciosamente por millones de seres anónimos que en su vida diaria eligen la expansión en lugar del miedo, la conexión en lugar de la separación. El verdadero liderazgo del futuro será interior. La capacidad de guiarnos a nosotros mismos desde un nivel más profundo de sabiduría, compasión y amor. Así que hoy, más que nunca, te invito a mirar dentro de ti, a preguntarte con radical honestidad, ¿qué futuro quiero co-crear? ¿Qué frecuencia de conciencia quiero anclar en este mundo en transformación? ¿Qué legado quiero dejar a las generaciones que vendrán detrás de nosotros? No esperes una señal externa. La señal ya fue dada hace tiempo. No busques permisos ni validaciones ajenas. El universo entero te respalda en este despertar de gigantes dormidos. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que el camino se torna arduo o solitario, recuerda que no estás solo. Cada ser que elige expandirse, cada mente que rompe sus límites autoimpuestos, cada corazón que elige amar, fortalece la red invisible que está tejiendo el nuevo mundo en silencio, pero con fuerza imparable. Hoy estamos aquí, al borde de la historia, con el poder en nuestras manos, conscientes de que cada decisión vibra más allá de nosotros, impactando el tejido mismo de la creación. No dejemos que esta oportunidad se pierda en la distracción ni en el miedo. El momento es ahora. Si sentiste resonancia con este mensaje, suscríbete al canal y comparte este video con quienes sabes que también están despertando. Juntos podemos expandir esta nueva conciencia que ya late en el corazón de quienes están listos. Además, no olvides activar la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu visión del mundo de una manera que ya no tendrá marcha atrás. Recuerda, el futuro no está escrito. Lo estamos escribiendo ahora mismo, con cada pensamiento, con cada acción, con cada latido de nuestra conciencia despierta.